Entendemos que hay restaurantes de buena calidad y de buen nivel al sur de la ciudad, los hay, pero el estilo de cocina que nosotros implementábamos no es que no se entendiera, sino que mucha gente por el estilo de cocina no llegaba hasta nosotros. Y llegó un día y estaba yo lavando los trastes, porque entré, estábamos camotes y le digo al chef, ¿qué onda? ¿En qué te ayudo? Me dice, la neta, si me quieres ayudar, me hacen falta tales platos. ¿Por qué estabas lavando los platos? Le digo, porque hacían falta platos. Me dice, sí, pero tú eres el dueño. Le digo, exactamente por eso. Entonces, el hecho de que yo sea el dueño no implica que no voy a hacer nada. De Término Medio Podcast. Bienvenidos a De Término Medio, el podcast. Y estoy muy feliz porque hoy iniciamos nuestra tercera temporada y tengo un invitado. No solo es un invitado estrella, sino es un honor que esté conmigo en esta gran temporada. El chef Obed Reyes, que no solo para mí es un extraordinario chef, es un extraordinario ser humano y que además de raíces, de amar a su tierra y de hablar desde el corazón. Y hoy estamos aquí para iniciar esta temporada con él, aquí en el Holiday Inn & Suites Mérida La Isla. Así que démosles la bienvenida. Chef, ¿cómo estás? No, muchas gracias. De las raíces del sur para el mundo, diría el chef. Eso siempre nos gusta decirlo, del sur para el mundo. Pero muchas gracias de verdad por la invitación. Se siente muy rico y ya hacía falta la plática. Ya hacía falta la plática y además que eres un chef de verdad que sí, de las raíces. Lo que más te importa siempre es tu cocina tradicional, de donde viene esta pasión de cocinar, chef, ¿no? Sí, claro, esa es la idea. Digo, siempre lo decimos, siempre andamos mencionando incluso con los amigos esa parte de que yo no soy cocinero tradicional, pero todos los sabores que evocan lo que hacemos siempre es para la cocina tradicional, siempre es con lo que crecimos, con lo que aprendimos y lo que somos. Claro, porque además me has contado, he tenido el honor de platicar contigo muchas veces, que desde niño, ¿estás de acuerdo? Sí. Esa es la idea. La verdad es que una de las cuestiones que siempre agradezco es que siempre me vi rodeado de cocina tradicional. Digo, mi mamá, mis abuelas, siempre fue inspirador el hecho de poder estar dentro de esto, poderlo disfrutar. Digo, las mejores cocinadas siempre fueron con ellas, entonces es muy rico siempre recordar por medio de la comida. Claro, ¿tienes algún recuerdo así que digas, estaba yo un día cocinando con mi mamá, con mi abuela y no sé? Yo creo que lejos de estar cocinando, ajá, la realidad es que, por ejemplo, a mis dos abuelas las recuerdo muy bien con platos específicos. Mi abuela paterna, siempre el relleno negro, siempre lo comí desde chavito porque ella cocinaba muy buen relleno, muy buen escabeche. De hecho, cuenta la historia, dice mi papá, que en realidad mi mamá aprendió a hacer el escabeche por mi abuela paterna. O sea, cuando se casó, ajá, con mi papá, sí, mi abuela le dijo, vente, te voy a enseñar a hacerlo porque a José le gusta así, así, asado. Y aprendió a hacer el escabeche. Y el escabeche que hace mi mamá es riquísimo. Pero de los recuerdos que tengo muy bien es el relleno negro con mi abuela paterna. Y recuerdo muy bien el queso relleno con mi abuela materna. Okay. Mi mamá siempre ha sido comerciante desde dice ella que desde niña. Y uno de sus comercios o de lo que se dedicaba es esa parte de ir a Chetumal y traer productos para vender en la colonia. Entonces ella traía mucho queso de bola. Entonces mi abuela materna, que vivía al lado de la casa de mi mamá, nos hacía queso relleno en ocasiones especiales. Entonces tengo como muy bien grabado estas dos comidas por cada una de mis abuelas. Y el escabeche que mi mamá prepara, que te repito, mi papá dice que mi abuela paterna se lo enseñó a preparar. Dios. Entonces, no, bueno, pues con razón puedes decir, ok, chef, también. Pero lo bonito es que todo lo que inicia en el sur se hace famoso en todo Yucatán. Esperemos que sí. Esperemos que sí. La verdad es que una de las cosas que siempre digo, yo soy del sur de Mérida. Exacto. Entonces, una de las cuestiones, yo soy de 5 colonias, cerquita de la Serapio, Saciljá, esos fraccionamientos, esas colonias fueron donde yo crecí, donde a mí me gusta. Hace un par de semanas, o la semana pasada, platicaba yo con el chef Eric Bautista de Nol y platicábamos y él me decía que soy la única, él es de Oaxaca, pero él vive acá en Mérida, entonces él me decía que soy la única persona que él conoce que después de salir del sur
quiere regresar al sur a vivir y a poner algo y hacer. Y le decía, sí, la realidad es que yo, o sea, los momentos más felices fueron en el sur. Mis amigos la gran mayoría de mis amigos viven en el sur, de la ciudad, y me gusta mucho la zona, y creo que la zona merece darle protagonismo igual. Digo, no se trata no se trata solamente de la ubicación geográfica, sino de todo lo que implica. Digo, hay ahorita que sigamos platicando, pero el Quextí nace al sur de la ciudad, y darle al sur de la ciudad esta parte de revalorizar lo que somos, lo que hacemos y quiénes somos. Mucha gente valiosa viene del sur de la ciudad, y eso es lo que nosotros queremos hacer, ¿no? No solo para regresar sí, vamos a regresar para aportar, sino porque realmente al sur de la ciudad hay muchas cuestiones de valor. Gran parte de los productos que nosotros encontramos en los mercados, que nosotros encontramos en los restaurantes y en todos esos, se cosechan y se producen en comisarías al sur de la ciudad de Mérida, y eso también es súper importante. Claro. Vemos a muchos chefs y a mucha gente que graba videos y va al mercado y va a la casa del pueblo, y sí, la trazabilidad, sí, lo traigo de la casa del pueblo. Carnal, no sabes de dónde viene tu producto, cuando el gran porcentaje de los productos que estamos consumiendo en los mercados vienen del sur de la ciudad, ¿no? Entonces esa parte es interesante, y a mí me agrada ser de allá. O sea, creo que igual el carácter y el poder enfrentar desafíos sirvió el vivir prácticamente toda mi vida al sur de la ciudad, y esa parte es la que siempre aprecio y que siempre se disfruta. Claro. Sí, digo, muchos chefs, no, es que en la ciudad todavía, o sea, en la ciudad ya no se tortea, en la ciudad ya no se crían animales, en la ciudad ya no, brother, no has visto cómo se siguen criando animales, cómo siguen torteando, cómo siguen nixtamalizando, cómo sigue en la ciudad, pero en la zona específica, al sur de la ciudad. Claro. Además que nadie hubiera pensado poner un restaurante, ¿no? O sea, como que no sería como el lugar donde todo dirías, ahí lo pongo. Sí, claro. Pero tú agarras y dices, voy a poner mi restaurante en el sur de Mérida. ¿Cómo de que no? Sí, la verdad es que hay un par de restaurantes en la zona, o de lugares más bien de la zona, que la verdad tienen muy buena calidad, pero son restaurantes, por ejemplo, hasta la fecha lo sigo diciendo, yo siempre tomaba de parámetro el hecho de, bueno, acá en tal restaurante venden hamburguesas o venden alitas, empezar a medir los precios, ir viendo cómo vive la zona y cómo, cuánto están dispuestos a pagar, todo. Y yo decía, mientras más caras sean las hamburguesas de la esquina, yo tengo la ventaja de poder dar una comida diferente al mismo precio, ¿no? Entonces igualábamos. Y sí, decidimos que el Quextí iba a estar allá. Estuvo prácticamente 2 años en 5 colonias, en la calle 129. Tuvimos allá el Quextí. Y el Quextí fue, la realidad es que fue exitoso. El Quextí logró el éxito. Era diferente lo que pretendíamos. Nuestra idea era que el sur de Mérida pudiera apreciar de manera directa el hecho de tener un restaurante. En el Quextí teníamos menús de degustación. Entonces nuestra idea era de que la gente de la zona pudiera ir por los menús de degustación. Nuestro menú de degustación, revisaba los recuerdos de Facebook hace poquito. Ajá. Y nuestro menú de degustación más caro que tuvimos en 5 colonias costaba 310 pesos. El menú de degustación costaba 310 pesos y te incluía una bebida. O sea, sí era ofertón. Sí, ese sí era un ofertón. Y mucha gente me llegó a decir, ¿no? Oye, es redituable. Y yo le decía, sí, porque, por ejemplo, nosotros teníamos seguimos teniendo algunos deals, pero en ese momento teníamos bastantes tratos. Don Pedrito, que era el que nos surtía, por ejemplo, el queso de cabra. Los miércoles, como nosotros teníamos ofertas de ciertos productos que vendíamos, don Pedro me hablaba, o sea, yo le decía, oiga, don Pedro, necesito medio kilo de queso de cabra. Oye, ¿siempre tienes la promo del miércoles? Sí, el miércoles te lo llevo. Llegaba, le daba lo que él quería cenar y él me daba medio kilo de queso de cabra, ¿no? Y hacíamos trueques, y así con muchos.
La realidad Aparte, es que... don Pedro, que tiene sus cabras ahí, sí, claro. yo he ido a verlo. En ese tiempo, por ejemplo, nuestro principal productor era mi tío Martín, que nos producía chile, tomate, calabaza, flor de calabaza, donde lejos entonces los agarrabas muy baratos, porque no, bro, era el precio al que lo vendían. La diferencia es que yo iba a la hacienda, cosechábamos, pesábamos, pagaba y me quitaba. Me salía mucho más barato que estar yendo al mercado, que comprar en un súper. Sí, porque más ya tenía el traslado que tú hiciste. Por supuesto. Uh-huh. Entonces, esta parte de poder tener a los productores tan cercanos y a tiro de piedra, nos ayudaba a poder dar ese precio, ¿no? Digo, lamentable o agraciadamente, como lo querramos ver, nuestro cliente no era el del sur de la ciudad. El 80-90% de nuestros clientes venían de cualquier otro lado menos del sur de la ciudad. Llegamos a tener muchos clientes al sur de la ciudad, eso es una realidad. Hasta la fecha nos dicen, oye, vas a poner, y sí, vamos pronto, primo Dios, vamos a estar abriendo por allá un proyectito. Pero que creamos clientes de otros lados, ¿no? Entonces, por ejemplo, mis actuales socios del Joloch eran mis clientes en el Quextí al sur y venían de Temozón, venían de Tzitiá y se daban toda la vuelta a la ciudad para comer con nosotros específicamente, y lo hicieron durante varios meses hasta que después de clientes se hicieron mis amigos y después ahora hoy en día somos socios. Y realmente la gran mayoría de la gente que nos visitaba eran de otras partes de la ciudad y de otras partes del país, de otras partes de otras partes del mundo. Claro, pero fíjate qué padre, porque pones un lugar donde la gente normalmente no va, por lo que quieras, a lo mejor no había, y lograr que la gente del norte de Mérida, en vez de ir a los restaurantes que tenían en el norte, se fueran al sur, ya te habla de algo padre, ¿no? Sí, fue muy lindo, fue muy lindo, y también fue bastante peligroso en algún sentido. Hay una anécdota que no voy a olvidar, que me acuerdo que estaba yo presumiendo que el sur ya no era peligroso, ya estaba muy tranquilo. Yo estaba hablando con una mesa, recuerdo bien, estaba yo hablando y le digo, no, sí, antes pasaba eso, antes pasaba aquello, sí era peligroso, pero ya ahora no. Y de pronto, así, en la puerta de la calle del Quextí, dos señores agarrándose a machetazos, y yo, no. Y tú, bueno, pero es que ellos traían bronca. Y luego decíamos, pero la realidad es que Quextí marcó un precedente al sur de la ciudad. Eso es una realidad. Ahorita, como dije hace un ratito, vamos a ver un proyecto, esperemos que sea el siguiente mes que ya estemos aperturando. Digo, estamos como ya afinando detalles. Va a ser mucho pick-up y pero vamos a regresar al sur para poner un proyectillo. Uh-huh. Pero porque queremos regresar, porque creemos que es nuestro ambiente y queremos hacerlo allá. Y lo que te digo, o sea, al final del día, fue muy esporádico, pero nos dio mucha risa. Me acuerdo, no se me va a olvidar, porque estaba yo explicando que ya no era peligroso y pasó esa situación. Y tú, era broma, es un montaje. Pero digo, al final del día el Quextí marcó un precedente muy lindo, porque pues digo, hubo una ocasión donde estaba el Rally Maya pasando por las ciudades. El Rally Maya son estos autos antiguos que tienen conservado y que hacen un rally desde Cozumel hasta Chiapas, no sé dónde lleguen. Okay. Pero son autos de lujo antiguos, pero de súper lujo. ¿Y estaban pasando y por de ahí? Pronto, no, de pronto yo di una comida para ellos en Uxmal, y por allá yo decía, no, pues yo estoy acá, estoy en este lugar, por si gustan visitarlo. Y de pronto una noche, no sé, 15 de esos autos estacionados al sur de la ciudad para comer con nosotros, ¿no? Y me acuerdo porque el chico que estaba de Stuart fue de, che, ¿puedo salir a tomarme fotos con los autos? Y yo, sí, vete, o sea, ve. Y fue muy bueno porque, digo, se marca un precedente. Entendemos que hay restaurantes de buena calidad y de buen nivel al sur de la ciudad, los hay, pero el estilo de cocina que nosotros implementábamos, obviamente no es que no se entendiera, sino que mucha gente por el estilo de cocina no llegaba hasta nosotros. Okay.
y digo, nos movimos por alguna oferta que tuvimos de cambio de locación. Y sobre todo porque el personal era muy complicado, por ejemplo, tener 2, 3 sucursales. Y digo, el Quextí ha sido muy movible. Ahorita estamos en otro lugar aún. Ahora están en el centro. Estamos en el mero centro ahorita, nuevamente. Pero creemos que realmente el Quextí es un proyecto que tiene mucha alma y que no lo hemos dejado morir por esta parte de lo que significó el principio. Y fue muy lindo, la verdad es que es muy lindo el hecho de poder tenerlo. Y lo que te decía, el Quextí en el sur marcó un precedente. No, o sea, realmente lo que acabas de decir, arriesgarse, porque hasta la fecha no hay nadie que haga, o sea, que todo el mundo se traslade para allá. Exacto, porque los restaurantes que están en el sur, al final del día, son para la zona y está perfecto. Digo, yo mismo voy a comer alitas, voy a comer una hamburguesa, voy a comer carnitas o en los restaurantes que están allá, pero el estilo que englobe lo que el Quextí hizo fue muy complicado. Cuando nos movimos ya teníamos muchos clientes, que eso igual ha sido muy chido. Cuando se arma el proyecto de Joloch y todo eso, poca gente lo sabe, ahora mucha gente lo va a saber. 15 días antes de abrir el proyecto de Joloch, yo me estaba arrepintiendo de abrirlo. Mi socio, de hecho, lo decía Fausto, pensaba que yo iba a hacer, o sea, que yo me estaba arrepintiendo para hacer un proyecto con alguien más. Y no, la realidad es que cuando conversamos después, la realidad es que 15 días antes yo me estaba arrepintiendo por el tamaño que tiene Joloch. Porque en el Quextí, una de las ventajas que hasta la fecha tengo es que hasta al 90% de la gente que se sienta en el Quextí, puedo decirle su nombre. Y sé quiénes son, sé qué van a comer, sé qué les gusta. En el Quextí eran 4 mesitas y yo me sentaba a conversar con la gente. Sí, como que era muy cercano. Era muy cercano. Entonces, con el Joloch, por el tamaño, yo me estaba arrepintiendo porque yo le decía a mis socios, me da miedo, lejos de que no me conozcan a mí, porque no me tendrían por qué conocer, me da miedo no conocer quiénes son mis clientes. Y agraciadamente, en el primer mes en el Joloch, el 80% de las personas que fueron eran gente que ya me conocían del Quextí y que yo conocía y que saludaba y que abrazaba y que sabía cuál es y cuando me decían, ¿qué me recomiendas? Le decía, ¿te acuerdas del salbut que hice en el Quextí hace un año? Sí, lo metí acá. ¡Ah, ese quiero! Entonces, ese tipo de interacción fue muy, muy hermosa en el Joloch. El Joloch tiene una magia igual impresionante. Pero esa parte de poder sentir tan cercanos a la clientela, a los que ahora son a mis amigos, y todo eso es muy rico con la experiencia de los restaurantes. Claro. Ha sido muy rico. Y los dos, hoy en día, mis socios son mis socios en el Joloch, pero ya son también mis socios en el Quextí, entonces ya somos socios. Pero ha sido por eso, por la cercanía, porque nuestros clientes se volvieron nuestros amigos. Digo, siempre, hace poquito le decía a mis hermanos, los cotorreaba a mis hermanos de que sus amigos o su familia política, le digo, mándenlos a mis lugares. Y decían ellos, no, es que sí les digo, pero y yo les decía, güey, van a pagar a otros lugares. Y no me van a venir. Y comen re feo, ¿no? Y les decía, güey, mándenlos a mis lugares. Y decía, no, es que piensan que son muy caros. Y yo, güey, pues denles mi menú y vean que no son caros. O sea, son precios justos y está chido, ¿no? Ajá. Y cotorreábamos con eso, ¿no? Porque al final del día, digo, muchas veces esta parte de tus clientes se van a volver tus amigos, pero muy pocas veces tus amigos se van a volver tus clientes. Eso está horrible. Eso debería ser al revés. Eso es una realidad muy, muy, muy cierta. Sí, porque debería ser al revés. O sea, en vez de que tus amigos te apoyen, te apoya más gente que no te conoce. O sea, por lo general, la gente que no te conoce te apoya mucho más que tus propios amigos. También ha sido muy rico eso, ¿no? O sea, bueno, sí. de poder tener
de poder tener amigos, clientes que se volvieron nuestros amigos. Es muy lindo. Digo, sí debería ser más de que nuestros amigos nos Pues echaran porras, ¿no? Pero luego no pasa. Pero luego no pasa. Sí, no. Entonces digo, y por eso siempre doy el ejemplo de cómo hemos aperturado Hijo Lodge, cómo mis actuales socios son mis socios en los 2 proyectos ahora. Ya tenemos un proyecto más en puerta donde son mis mismos socios. O sea, esa parte es muy rico porque sé que todo surgió a raíz de cómo cocinábamos, de cómo lo hacíamos, de cómo les gustó a mis actuales socios la cocina que yo hacía. Claro. Y eso para mí es lo más mejor. Y que además chido. fíjate, hay mucha gente que presume de la cocina tradicional, ¿no? Es como un wow. Pero desde tu perspectiva, ¿qué tan fácil es romantizar una cocina que realmente no se conoce? Eso es la realidad. Y hubo una frase que escuché en una serie hace poquito, que no recuerdo dónde fue, Ajá. que decía un caballero y decía, es muy fácil enamorarse de lo que no se conoce, porque cuando conoces a alguien o algo, te vas a desenamorar en 2 segundos. Y se me quedó muy grabado porque yo decía, es verdad, es muy fácil amar lo que no conoces o enamorarte de lo que no conoces. Y eso sucede mucho en la cocina tradicional. Actualmente, digo, siempre lo digo, de que existe mucha banda que le gusta hacer payasadas y está bien. O sea, si le resulta, a lo mejor para ellos económicamente es muy redituable y qué bueno. O sea, siempre cuando escucho a alguien quejarse de, sí, porque, es que él tiene, porque, no sé, porque está pegado a la política. Sí, qué bueno que se pegó a la política, chido. No, pues es que a él, sus papás, qué bueno que sus papás trabajaban más que los míos antes, güey. O sea, chido. A mí me gustaría algún día. En el sentido de esto de la cocina tradicional, igual, hace un par de años, acá en Mérida, hubo una mesa panel donde al final Ferradria se para y le dice a los chefs que estaban en la mesa panel, que me agradó mucho, dice, escucho que ustedes están defendiendo la tradición, hablando de las tradiciones y defendiendo tradiciones. Lo que ustedes deberían defender es la historia, porque a menos que sea manipulada, la historia no va a cambiar. En cambio, las tradiciones las hacemos nosotros. ¡Pum! Y creo que también este tipo de pensamientos han llegado a mí en el momento correcto, porque a veces pretendemos rescatar cosas que ni siquiera conocemos. O sea, el hecho de decir es que estamos rescatando la tradición maya. Brother, ni eres maya, ni conoces a nadie que sea 100% maya, y ni siquiera hablas maya, hermano. Exacto. Entonces, no me digas que veniste a rescatar algo cuando lo único que estás haciendo es apropiarte de algo que no es tuyo. Entonces, eso está sucediendo mucho hoy en día. La apropiación cultural, digo, vemos el caso ahorita, el caso Xcaret, el caso de otro lado, que es un boom, pero nos fijamos, por ejemplo, ay, sí, maldito Xcaret, se apropió de la cultura maya. Sí, bro, pero la cocinera, el cocinero tradicional de acá, que te pasa ruda por el cuerpo y que te pasa el incienso y que prende y que saca fuego. Brother, él también se está apropiando de la cultura cuando no es suya, ¿no? Entonces, la valorización de la cultura, tanto gastronómica como en general, debe darse con conciencia. Debes saber que las cosas que las cosas tienen que hacerse con conciencia. Y sí, porque por allá leemos de mucha gente haciendo o jugando con técnicas que sí, yo las rescaté, yo las descubrí. No, brother, hay un pueblo que vive y que las hace todos los días. El hecho de que no le den que no los hagan visibles, no quiere decir que no existan.
El hecho de que tú te aproveches de eso no quiere decir que seas el rescatador de algo. Sí. Entonces sí pasa muy seguido. Es complicado porque creo que es un modo igual de vida de mucha de esta gente. Creo que mucha de esta banda que hoy en día hace cocina tradicional, cocina maya, cocina ancestral, cocina este tipo de cosas, es gente que fue creando el concepto para mostrar que existía. Porque realmente yo siempre lo he dicho, incluso cuando nos preguntan en Holoch, ¿qué tipo de cocina haces? Y yo decía, pues es cocina mexicana. Sí, pero es contemporánea, sí la hago este año. O sea, sí, porque la hago en el 2026. Sí, claro. Pero de allá que yo pueda llamarle de algún estilo en específico que a la fuera cocina ancestral. Exacto, no puedo llamarle. Porque realmente no. Creo que hay gente, incluso siempre lo he dicho, yo creo que la cocina tradicional hay gente que lo hace tan bien que yo no tendría por qué denigrarla intentando hacerla intentando replicar lo que ya se hace bien, ¿no? Además que tendrías que tener, ellos cocinan en leña, en muchas cosas que tú... Sí, claro. Las cocinas que dicen que son tradicionales tienen estufas. Sí. Ya nada más por ahí ya. O el hecho de, por ejemplo, cosas tan simples, por ejemplo, hay lugares donde veo que hacen cocina tradicional maya o cocina tradicional yucateca y los ves con un metate trípode, ¿no? Ajá. Y digo, amigos, si supieran que en Yucatán y en la zona peninsular y en la zona maya no existían metates trípodos, o sea, desde allá sabrías que es un charlatán, ¿no? Entonces, si te está enseñando a usar el metate trípodo como cocina maya o cocina yucateca, desde allá ya está mal. En la cocina maya no existían un metates trípodos, existían un tipo de molcajetes enormes. Ajá. Que usaban para como metates, ¿no? Digo, pero son cosas que igual a mí me sorprendieron al saberlo, pero hoy que lo sabes, pues puedes decir, bueno. Míralo. Sí, ajá. Mira que está enseñando ahí. Síguelo enseñando, qué chido. ¿Te resulta? Chido. O sea, me gustaría que no le llamaras cocina maya, cocina ancestral, cocina tradicional, me encantaría, pero si comercialmente a ti te está sirviendo. Sí, porque monetizas más por y supuesto, dices eso, ¿estás de acuerdo? Muchísimo más. Es más atractivo para la promoción turística, alguien que pueda hacer eso claro. o que pueda mostrar extravagancia, no solo en la forma de vestir, sino en la forma de hacer su cocina, a alguien que voy a venir y te voy a decir las cosas se hacen así porque porque así se han hecho, porque científicamente así se ha hecho, porque históricamente así se ha hecho. Y digo que sí hay lugares donde te aprecian. A mí, ahorita estaba en Bolívar de Los Cabos y en Los Cabos y nos pasó que dimos una masterclass con Eric sobre lo que se hace en Yucatán, cómo se vive en Yucatán. Y me pareció, de verdad, me sentí muy bien el hecho de que hubiera muchos cocineros que hicieron preguntas sobre cocina yucateca. Hicieron muchas preguntas sobre cocina yucateca que pude contestar, ¿no? Y me sentí muy bien y ellos se sintieron muy bien al aprender, pero no pasa siempre, ¿no? O sea, para los lugares es mucho más atractivo esta parte de mostrar a un chamán, un shmem, sí, como es lo que esperan, a mostrar a alguien que haga, que te puedes explicar por qué se hace en las cocinas. ¿Alguna vez tú platicabas del maíz también, no? Sí, claro. O sea, por ejemplo, sí, es que somos hijos del maíz, es que no sé qué. Mucha gente lo pregona, pero por ejemplo, muy poca gente sabe por qué el maíz peninsular es muy poco apreciado. ¿Ok? Y decíamos, y nos poníamos a platicar. Y al lado de casa de mi mamá había un molino. Hoy en día a los nietos del dueño original les di clase de gastronomía, platicando con ellos. Y platicando con ellos del proceso de la nixtamalización, se hace con un 3% del porcentaje. En el maíz blanco amarillo, 3% del porcentaje del peso del maíz, Y
uno de los chicos a los que le di clase, que toda su vida había hecho tortillas y masa, Eric me decía, este chico también se llamaba Eric, me decía, yo le decía, oye, ¿por qué no compran maíz de la península? Y me decía, no, chef, el maíz de acá está muy pequeño, ajá, pero pesa lo mismo. Y me decía, no, chef, cuando se hace la nixtamalización, me decía, el maíz peninsular, el maíz de Yucatán, me decía, solo te rinde, o sea, por cada kilo de maíz te rinde 1.7, 1.750 kilogramos. Ajá. Y el maíz de Sonora, me decía, Sinaloa, no recuerdo, me decía, te da 2,4 kilos. Dijo, entonces, en cuanto a Sí, costo, en cuanto a costo, no nos resulta tanto, ¿no? Entonces, a veces te preguntan, oye, ¿por qué es más caro el maíz de la península? Oye, si no lo saben de acá. Sí, pero se necesita... Más. ¿O por qué es más caro el hecho de hacer una tortilla? Pues se necesitan más kilos de maíz peninsular para poder producir la suficiente masa, ¿no? Ese tipo de detalles, por ejemplo, suenan... a lo mejor suenan muy aburridos después, y suena más interesante el hecho de alguien que te diga, sí, somos el hijo del maíz que nació y que mira estos dientes tan perfectos, y suena más interesante a que te digan, brother, va a ser menos productivo ese maíz, ¿no? sí, más claro. Exacto, entonces ese tipo de detalles es lo que pasa mucho. Pero sí, o sea, el maíz peninsular, por ejemplo, muchas cosas en la península saben diferente por el tipo de tierra que tenemos, por todo eso. Entre ellos el maíz, ¿no? ¿Por qué termina siendo tan pequeño? Por cierto tipo de detalles como lo cálcico que es el suelo de Yucatán, ¿no? O sea, la cantidad de piedra que tenemos. O sea, ese tipo de detalles tienden a ser muy importantes a la hora de... Pero sí cambian el sabor, o sea, sí, hacen por que supuesto. la tortilla de aquí sepa completamente distinta a la del centro de la Sí, República o así. Sí, exacto. Por eso, por ejemplo, si vienen del centro del país y prueban las tortillas de acá, dicen, oye, en Yucatán no está Sí, tan saben chido. diferente, ajá. Y además tienen sí, como más cal, ¿no? por supuesto, a eso me Sí. refiero, ¿sabes? Ajá. A mí nos da risa porque a veces decimos, sabe a cal, ya sabemos que es peninsular. Y eso nos agrada ya saberlo, porque a veces bromeamos con eso incluso en los restaurantes. Digo, las cocinas de Joloch del Quextí, o sea, ya saben, esa parte está muy chida, ya saben reconocer cuando nos traen masa de otro lugar, Yucatán o de otro lugar. Sí, porque lo que sabe a cal se siente. La maleabilidad de cada una es diferente, la manera de moler es diferente, o sea, está muy chido. Y sí cambia también por el color del maíz, ves que hay morado, ¿sí? Sí, por supuesto. Hay cuestiones muy específicas. Por ejemplo, desde la manera de nixtamalizar, los porcentajes de cal en cada uno es diferente, porque hay unos que se pelan más rápido, hay otros que se van a moler con cascarilla, o sea, todo eso tiende a ser diferente. Y en cuanto a sabor, pues también tienden a cambiar con los diferentes, sobre todo la terrosidad de uno del otro, tiende a ser diferente a la hora de procesarlos. Sí. ¿Y crees que haya también algún ingrediente, o si tuvieras que elegir un ingrediente yucateco que crees que está subestimado Okay. y que merece mucho más protagonismo? ¿Cuál sería? Guay. Son dos y creo que los dos son cítricos. La naranja agria y la lima. Yo creo que pocas veces las apreciamos tanto como cuando salimos de Yucatán, porque ahorita, por ejemplo, vuelvo a lo mismo. Me ha pasado en Ciudad de México, me ha pasado en Guadalajara, me ha pasado en Los Cabos, me ha pasado en Veracruz, de que sí, ahí está la naranja agria, ahí está la lima. Y de verdad huele a naranja agria de Yucatán, huele a lima de Yucatán. No. La partes. Y la parte de lo cálcico, la parte de lo ácido, es totalmente diferente. Entonces esa parte es súper, súper, súper importante, porque sí termina sabiendo. Y siempre lo decimos, o sea, yo ahora que volvíamos, que damos la plática, en Los Cabos, decíamos esa parte. Me preguntaban sus ingredientes y yo decía la naranja agria. Yo decía, porque la naranja agria, lo querramos o no, le da sabor a muchos de los platos que tenemos aquí en Yucatán, y que muchas veces no la apreciamos porque
pensamos que va a haber en todos lados o Y que no es es de tan aquí. común. Y Ajá. sí, digo, muchos de los ingredientes yucatecos obviamente nos llegaron con la conquista, pero la adaptación que tuvieron en Yucatán, por eso decimos, sí, cocina maya. Brother, no había cerdito cuando los mayas estaban acá al 100%. No había cerdito, mano. Entonces, si haces cochinita, desde ahí ya no es cocina maya, ¿no? Entonces, Ándale. Sí, que quiere vámonos, que... ¿no? O sea, Ajá. desde allá. La naranja agria no es nuestra, ¿no? O sea, la naranja, muchos de los cítricos nos llegaron de Asia. Muchas cosas. El espelón, que por ejemplo, el espelón, que es un ingrediente tan yucateco. El hecho de saber que nos llegó de África por medio de Islas Canarias, para mí fue de... Ay, yo me quedé... sí, Ajá. yo igual. La primera vez me quedé igual. Ajá. Sí, nos dijeron, no, es un ingrediente completamente africano, que nos llegó por medio de que cruzaba Islas Canarias, y cuando los viajes paraban en Islas Canarias, muchos ingredientes llegaron a Yucatán, entre ellos el espelón, que hoy en día es muy yucateco. Sí. Pero O sea, un vaporcito. Exacto, pero que no es para nada nuestro. O sea, originalmente no es nuestro. Hoy en día nosotros lo hemos hecho nuestro. Sí, lo apropiaron. Y es cocina yucateca, no digo, propiamente es cocina yucateca, sí, pero no cocina maya, no cocina ancestral. Es que ese sería el punto, que dijeras, claro. cocina yucateca. Sí, por entonces supuesto. va a tener muchas tropicalizaciones. Y digo, hacer queso relleno está re bien como cocina yucateca. Si le llamas cocina maya, hacer queso relleno, carnal. Está mal. O sea, mejor no, o sea, mejor no lo inventes, ¿no? Mejor no inventes, exacto. Pero esos son los tipos de cuestiones que suceden. Claro. Mira, ya que estás hablando sin filtros, te quiero invitar a una sección. ¿Te parece bien? Me parece bien. A la sección de Sin Filtros con el Chef Obed. Sin filtros. Te voy a platicar y les voy a platicar un poco cómo va esta dinámica. Aquí tenemos en nuestra super tómbola, Ok. Ajá, tómbola, tenemos unos papelitos. ¿Qué vamos a encontrar en estos papelitos? Vamos a encontrar papelitos que puedes ir por primera vez, Ok. mito o verdad, Ok. tu cara así de cancelar algo para siempre. La dinámica es muy simple. Vas a sacar un papelito al azar y tendrás que responder lo que te toque. Aquí lo vas a sacar y me vas a decir, ¿nos enseñas qué te tocó? Sin cambiarlo ni Ok. pensarlo, ¿ok? ¿Estás listo? Vamos Sí. a sacar 3, pero saca uno. Ok. Saca uno. Ahí está, dinos qué tiene. Incómoda. Ay, mira, sí parece que te conocemos. Ahí te va, ¿estás listo? Sí. ¿Cuál ha sido el momento en el que más has dudado de tu talento o de tu camino? Guay. Han sido muchos momentos. La realidad es que, creo que hay momentos donde dudamos demasiado de lo que hacemos o de si estuvo bien hacerlo, ¿no? Creo que uno de los momentos últimamente que ha pasado, yo di clase mucho tiempo y cuando me quité, vas a ver el quién y todo, pero cuando me quité y yo no me quería quitar de dar clase y yo les dije, oye, ¿me pueden acomodar los horarios de lunes y martes? Yo puedo venir a dar clase todo el día, no me gustaría dar clase, pero tengo un proyecto que me va a requerir más tiempo. Me dijeron que no, y alguien que coordinaba los horarios Ajá. me dijo, cuando le dije, pues tengo que renunciar, me dijo, en 6 meses te veo acá pidiendo trabajo. Y cuando dejé de trabajar e inicié Joloch, yo no le avisé a mis socios que yo había renunciado a mi trabajo anterior. Ajá. Que yo había dejado el trabajo anterior. Y no estaba yo cobrando aún. Entonces, como a los 2-3 meses, Estuviste así. yo dije, chispales, a lo mejor tengo que regresar a preguntar. Y digo, agraciadamente, Joloch, como ustedes saben, pues ha caído en gracia de la gente. Y gracias a Dios no nos ha ido tan mal. No tuviste que regresar. Ya no regresé, llevamos casi 4 años, Ajá. un poquito más de 4 años, y no he tenido que regresar a pedirle trabajo. Pero sí, yo creo que esa fue una de las cuestiones de dudar de la decisión de, por ejemplo, en el caso de dar clase o irme de lleno a la cocina.
Y sí fue difícil. ¿Estás lista para la siguiente? Vamos. Cancelar uno para siempre. Cancelar uno para siempre. Vamos a ver. Cancelar uno para siempre. Cancelar una costumbre social para siempre. Cancelar planes de último minuto. Llegar tarde porque es normal. O contestar mensajes 8 horas después. No, que llegar tarde porque es normal. La verdad es que, como viste hace ratito, me estaba disculpando por llegar tarde y no estaba yo llegando tarde. Ajá. Y la realidad es que generalmente hoy en día, como siempre planeamos como sobre la hora, me cuesta mucho trabajo cuando la gente me dice, es que no creí que llegaras tan temprano. Y yo, brother, ya nos pusimos de acuerdo, voy a llegar, ¿no? O el hecho de, oye, pero seguro llegas a esa hora. Y yo, ya dijimos a esa hora, voy a llegar a esa hora. Y es eso. Es muy común, digo, digo, como mexas es súper común, pero yo creo que sí deberíamos cancelarlo ahora siempre. O sea, cancelar para siempre el llegar tarde. El llegar tarde, sí, por favor. Está bien. Vamos por tu última. Esta, ¿por qué no? Para que yo no vea. Cancela uno para siempre. No, vamos a sacar otro. Si no, ya nos va a cancelar los otros. Sí, yo voy a cancelar. Primera vez. Primera vez. Vamos a buscar uno por primera vez. ¿Cuál fue la primera vez que entendiste que querías honrar tu origen y no alejarte de él? Y estuvo súper interesante. Esa pregunta está súper interesante y sí me gusta contarlo. Siempre lo digo cuando me preguntan por qué cocina mexicana, por qué cocina yucateca. Lo he platicado con muchas personas. Cuando estudiaba yo gastronomía, cuando estaba estudiando en la universidad, mi idea era terminar y cruzar el charco. Pero o sea, yo dije, yo termino y me voy a trabajar a España, a Italia, o sea, voy a buscar trabajo, voy a picar piedra allá y listo. Y estando en la universidad, la chef Daniela Ramírez Mendoza y el chef Luis Galicia, que me daban clase de cocina mexicana y esto. La chef Daniela Ramírez Mendoza es de Oaxaca, entonces platicando con ella, yo le conté mis planes y ella me dijo, ¿cuántos estados de la República conoces? Y ya le dije, 6. Y me dijo, te faltan 26, papi. Cuando conozcas todo tu país, te largas a donde quieras. Mientras tanto, tienes 32 cocinas para aprender. ¿Por qué no lo aprovechas? Y después de eso, entendí que México tiene una cultura tan vasta como estados, como para aprender. Y digo, ya conozco más de 6. Gracias a Dios, he cocinado en al menos 20. Wow. de los estados, y eso se siente muy rico hoy en día, saber que puedo llevar también mi cultura y mi cocina a otros estados. Eso se siente muy rico, pero lo entendí estando en la universidad, platicando con ellos, con estos 2 chefs que siguen siendo chefs instructores y que los sigo apreciando muchísimo. Es gente que de verdad me hizo entender que tengo que comprender primero lo que soy para poder salir a mostrarle al mundo. Y hoy sé que no necesito mostrarle al mundo nada. Sé que la cultura que tengo, que me arropa y que me ha hecho crecer lo poquito o lo mucho, como lo quieran ver, es mi cultura mexicana y que estoy orgulloso de eso. Que estoy orgulloso de mis raíces mayas, que estoy orgulloso de ser mexicano. Y que me gusta mostrarlo por medio de lo poquito o lo mucho que sé hacer en la cocina. Esa es la manera como entendí esa parte. Y complementando, mi hermano mayor siempre ha sido parámetro para mí de muchas cosas. José Antonio, y José Antonio una vez me dijo, me acuerdo, ya era yo cocinero, y me dijo, nunca creí que fueses a ser responsable con algo hasta que te vi cocinando. Entonces, hoy en día, digo, soy muy malo para el resto de las cosas, pero me gusta ser responsable con mi cocina, me gusta ser responsable con la cocina mexicana, con la cocina yucateca. El hecho de lo que platicamos, de decir, bueno, si a alguien le resulta vender la cochinita como cocina maya ancestral, chido, no tengo nada, yo no lo voy a hacer. Entonces, es sin filtro, así es. Dije. Y es por eso que así entendí que la cocina mexicana es la buena. Esto fue Sin Filtros con el chef Obed Reyes. Sin filtros. ¿Crees, chef,
hablando de todo esto, que con tanta globalización gastronómica, ¿crees que estamos perdiendo identidad cultural o simplemente es evolución? Yo creo que sí se está perdiendo un poquito. Ajá. También creo que es responsabilidad nuestra el hecho de poder saber, poder decir, poder entregárselo a cualquiera, o poder decir, no, la identidad gastronómica es esta, o sea, lo que yo soy representa esto, o yo quiero que México se vea de esta manera. Creo que también es nuestra responsabilidad. Sin embargo, creo que las evoluciones no son siempre malas, al contrario, yo creo que tenemos que ir evolucionando para mostrar al México real, al México que somos, al México que nosotros conocemos realmente. Siempre hablamos, no sé si te ha pasado, pero cuando vas, por ejemplo, a un lugar turístico, dicen, no, esta es la zona turística, pero te voy a mostrar la verdad, te voy a mostrar el verdadero. Esta es la zona, esta es la zona turística de Cancún, pero te voy a mostrar el verdadero Cancún. Y vente a los tianguis, y vente acá, y vente acá. Creo que eso pasa en todos los sentidos y pasa globalmente. Entonces, es de nosotros el hecho de decir, esto es México y te lo voy a mostrar por medio de nuestros platos, por medio de nuestra comida. Esto es lo que es México. También es nuestra responsabilidad el hecho de poder hacerlo. Que aunque es, como decías, ¿no? En esta parte de Cancún, que pasa en Mérida, pasa en todos lados, ¿no? Que vas a las zonas turísticas o comerciales, donde te muestran muy tropicalizado lo que realmente el pueblo o sus raíces comen o viven. Sí, por supuesto. Había una cuestión que pasaba hace unos años, que por allá fue muy interesante. Cuando Noma llegó a Tulum, estuvimos trabajando con ellos la cuestión de ingredientes y de técnicas y ese tipo de cosas. La cosa acá era, por ejemplo, recuerdo bien, al chef Santiago Lastra, que fue el head chef en Noma Tulum, cuando él llegó, conversamos y todo, le dije, oye, pero te tengo que mostrar el mercado de verdad para que veas, disfrutes, ¿eh? Sí, eso quiero conocer. Y te paso a buscar a las 3. ¿A las 3 de qué? A las 3 de la mañana. ¿A las 3 de la mañana? Pero vamos a ir a Central de Abastos. No, al mercado. Está abierto, sí. Pasé por el chef, 3:30, bajó, fuimos. Y vio toda la vida que tenía Lucas de Gálvez. Y paseamos, conoció, probó todo. Y conversando con él me preguntaba, oye, ¿por qué no o sea, la gente que nos había dado los tours o nos había traído a Mérida, nunca nos había traído a este mercado? Y le digo, y yo le dije, te llevaban al mercado de Santiago, estoy seguro. Y me dijo, sí, efectivamente. Y le dije, porque el mercado de Santiago es uno de los mercados más limpios que tiene Mérida. Esa es la razón por la que les llevan allá. Ahora, ¿quieres ver el verdadero mercado? Tienes que ir a Lucas de Gálvez. Claro. Entonces, fue como esa cuestión. Y nos pasó lo mismo con el equipo gastronómico de Xcaret. Nos pidieron un tour de mercados y nos fuimos a Lucas de Gálvez, nos fuimos al Chembech, o sea, fuimos a estos lugares donde la vida es a las 3 de la mañana. Si quieres comprar de primera mano, tiene que ser a las 3:30 de la mañana, porque a las 4, 5 ya es segunda mano, porque a las 7 ya es tercera mano. O sea, si yo voy a las 10 de la mañana, ya el precio ya pasó por 4 manos, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles es lo que a veces no se entiende, ¿no? Y esta parte que incluso nosotros sí, ¿y dónde vamos? Quiero ir a un mercado, sí, vamos al mercado de Santiago, te veo a las 9 de la mañana. Ya desde ahí. Bueno, pues ya desde allá, ¿sabes? No, entonces, ese tipo de cuestiones son las que a nosotros nos toca mostrar y que sea real. ¿Sí? Y además saber escoger, porque, por ejemplo, es duda real. Tú vas al mercado, al que quieras, ¿no? Y se ven bien bonitos los jitomatitos del principio, pero nunca te dan de esos, ¿estás de acuerdo? O sea, te sirven de los de atrás. ¿Esos de atrás sí están buenos o ya están más mayugados? No, yo creo, hay una cuestión, no sé, creo que ayer veía que alguien estaba compartiendo un reel donde decía, no, que la estética nos ha marcado cómo tienen que ser las verduras y todo eso. Muchas veces sí, pero muchas veces sucede de que es porque no conocen los mercados. Incluso, de verdad,
Estoy casi seguro, el 80% de los chefs que hoy en día suben sus videitos en los mercados, lo suben en la parte Más limpiecita de los mercados, en la parte, y lo suben a las 10, 11 de la mañana, y chido, qué bueno que pudiste llegar a las 10, 11 de la mañana, pero la realidad de las ventas, la realidad del producto de primera mano, fue a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, y eso no lo viste, porque decías ahorita lo de los jitomates, por ejemplo, lo de los tomatitos, que acá, por ejemplo, tú llegas y llegas por el tomate y en la madrugada es de primera es pum, toda la caja es de este tamaño, de esto. Hay de segunda, es más barato. Y tú dices, ¿y qué tienes de segunda? Ah, es que está chiquitito. Y tú dices, brother, pues a mí me encantan esos. O sea, es más económico, tiene la misma calidad y me sirve para hacer salsa, me sirve para hacer pico de gallo, me sirve para hacer y no tengo ningún inconveniente, ¿no? Entonces, sucede eso, ¿no? Pero cuando al final del día nos sucede de que es tercera, cuarta mano, pues obviamente ellos tienen que irle ganando a esta parte, y no es que los tomates estén malos, a veces, muchas veces son tomates más pequeños o son tomates suaves. Sí, o sea, ¿no? Que ya están como para Exactamente, salsa. Entonces ya depende de lo que estés buscando. Digo, cuando vas a un mercado de manera recurrente, te puedes dar cuenta que existen este tipo de dinámicas también. O para comer ahí, ¿no? Sí. Méteme 3 de acá mientras me... Ay, qué rico. Sí. Sí, claro. El hecho de, por ejemplo, de las chicharronerías del mercado, te están preguntando qué vas a llevar mientras están dando un pedacito de chicharrón. Es riquísimo eso. Está la salsita ya, remoja, estás comiendo. No, bueno. Sí, claro. No, bueno, eso sí. Eso estaría muy bueno. Qué rico. Y fíjate, platicábamos hace rato algo que viene de moda a Yucatán. Los premios. Hay muchos premios. Hay muchos premios, pero no es lo mismo verlo como espectador, en mi caso, ¿no? Los famosas estrellas Michelin, la guía Michelin, que está llegando a Yucatán. Sí. Que verla desde la perspectiva de los chefs, de los cocineros. ¿Cómo se vive este mundo de las estrellas Michelin? ¿Sí, es verdad? ¿Es mentira? Digo, es verdad. O sea, están llegando. Creo que es un gran aparador. Conversaba yo con varias bandas que sé que va a estar en la premiación y todo eso. Y hablábamos acerca de eso, de que es un gran aparador, de que te ayuda a las ventas, te ayuda a cierto tipo de cuestiones. Hace un ratito platicaba con unos amigos en una mesa donde alguien decía, es difícil cuando sucede esto, porque, por ejemplo, cuando te dan una estrella, que me gustó esta visión que tenían de esto, porque yo decía, wow, qué difícil es. Nos decía alguien que había vivido en otro país esta parte de las Michelin, por ejemplo, y decía, es muy difícil conseguir, por ejemplo, una estrella, porque posteriormente tienes que conservarla. Y yo decía, pues ya la obtuviste, pues la vas a conservar. O sea, no, porque si al siguiente año no te la dan, la gente no dice, este año no ganó la estrella. La gente dice, este año perdió la estrella. Y eso es complicado para los lugares. Me gustó mucho el análisis porque yo dije, wow, qué difícil debe ser el hecho de eso. A todos nos encantaría, a todos, yo creo que, digo, a cualquiera de nosotros estando en el mundo restaurantero nos encantaría tenerla, digo, sobre todo para ayudar a las ventas y eso, yo creo que debe ser fantástico. Pero también desde otra perspectiva, yo creo personalmente que no debería importarnos para hacer bien las cosas. Uh-huh. Las cosas en el mundo restaurantero las tenemos que hacer bien porque de eso depende nuestro trabajo, de eso depende la salud de mucha gente, de eso depende la economía de familias, el crecimiento de personas. Entonces, el hecho de tenerlas o no tenerlas no debería ser el parámetro para poder hacer bien las cosas. El tenerlas o no tenerlas debería ser consecuencia. El tenerlas,
debe ser consecuencia de hacer bien las cosas. Y además, ¿qué se necesita? O sea, ¿qué se necesita para tener una estrella Michelin? Yo creo que hay parámetros bien definidos, ¿no? En el sentido de el servicio, la calidad de los alimentos, la calidad del producto, la consistencia, decían estas personas ahorita que conversábamos. En México ha sido un poquito complicado, de hecho, desde que llegaron ha sido un poquito complicado el hecho del análisis de qué se busca o qué no se busca, porque la realidad es que son premios que se crearon en otras partes del mundo y que hoy en día están en México y que hoy en día llegan en Yucatán, pero la comida, el estilo y el servicio en otras partes del mundo no son iguales que en México, no son iguales que en Yucatán. Entonces, sí es un poquito complicado, digo, yo no tengo mucho esa respuesta. La realidad es que es eso. Sin embargo, sí, digo, yo creo que es un gran aparador, un gran parámetro, pero digo, personalmente pienso que no debería ser la manera de querer hacer bien las cosas, sino debería ser el reconocimiento a cómo se están haciendo las cosas. Y ya, o sea, eso es lo que viene, eso es lo que está pasando. Pues hay vida después de... Sí, claro. Hay vida después Sí, de las estrellas Michelin. sí, Sí, porque no tendría que ser un determinante. O sea, el que no la tengas no hace que no seas un buen restaurante o un buen concepto. Por supuesto. Yo creo que hay conceptos, por ejemplo, pasó en la Ciudad de México, de conceptos que no recibieron y que fueron un boom en todos lados, el hecho de que no la tuvieran, porque todo mundo reconoce qué tan bueno es ese lugar, ¿no? Claro. Y eso no lo hizo menos cuando no lo recibió. Todo lo contrario, yo creo que impulsó el hecho de que este lugar pudiera ser reconocido como lo que es uno de los mejores de México. Además que es muy subjetivo, ¿no? Sí, pues al final del día cualquier premio es muy subjetivo. Es que depende. Ajá. Porque todos los premios o todos los reconocimientos te los da una persona, y esta persona tiene parámetros y tiene visiones que no sabemos qué es lo que le agrada, qué es lo que no le agrada, y todo eso. Yo siempre lo he dicho, o sea, a veces llegan votantes, llegan esto, a lo mejor les sirve habanero y te dicen, no me gusta el chile. Y entonces tache, ya no sirve. Y ya se arruinó, su experiencia se arruinó porque tenía habanero y se acabó. O sea, no puede ser. Todo es muy subjetivo. Todo es muy subjetivo, y espero que, o sea, y esa parte es importante igual. Sí, claro. Sí, que no sabes. Porque además, después de investigar, en tu caso, tanto sobre la cocina yucateca, ¿qué platillo costumbre te ha hecho entender mejor la historia de Yucatán? Digo, me gusta decir esta parte, pero por ejemplo, Yucatán y la cocina yucateca es la adaptación de todo lo que hemos recibido por parte de todo el mundo. El queso relleno es el claro ejemplo de cómo algo puede adaptarse tan hermosamente en un lugar sin pertenecer a ese lugar. El queso relleno, queso holandés, cerdo español, especias asiáticas, ¿ok? Ajá. Y todo con una salsa que se espesa con masa y que te sirven con tomate frito, ¿ok? Qué hermoso plato, que el 80% de los ingredientes ni siquiera son mexicanos, ¿ok? Sin embargo, es uno de los platillos más representativos de Yucatán. Eso es lo que es Yucatán, eso es lo que es la cocina yucateca, la adaptabilidad del ingrediente, de las personas y de las técnicas a lo que llega a nosotros. Y eso es lo más hermoso que puede haber. Sí, que era lo que decías, ni siquiera había cerdo. Sí, claro. Y ahora tus platillos están basados en cerdo. O sea, la cochinita, que además se utiliza el cerdo pelón, ¿no? Sí, que esta parte del pelón, muchachos. Sí, la parte del cerdo pelón es interesante. Pasó, por ejemplo, cuando me preguntan, oye, después que salió el capítulo de Netflix. ¿Sí está pelón decían, el cerdo? No, me decían, por ejemplo, oye, y el cerdo pelón sí es el mejor para la cochinita. Y yo siempre hago la aclaración. El cerdo pelón no es el mejor para la cochinita. La cochinita es lo mejor para el cerdo pelón. ¿Por qué? El cerdo pelón crea tanto músculo al caminar que su carne con una técnica corta tiende a ser durísima.
¿ok? Pero cuando hay una técnica prolongada de cocción como la cochinita, la carne termina siendo jugosita y muy rica. Entonces, la cochinita no depende del cerdo pelón para ser rica, pero el cerdo pelón sí depende de la cochinita o de técnicas prolongadas para que sea muy sabroso. Entonces, ese tipo de detalles son los que a veces no entendemos. Y digo, también bajo investigación, el cerdo pelón solamente es el mismo genotipo del cerdo Rosita. No, del cerdo bellotero que hay en Europa. Entonces, sí. Velo, dirías ahí. O sea, pero hoy, por ejemplo, ya existe una asociación que te certifica que el cerdo pelón sea cerdo pelón mexicano, porque Y yo discutí hace un tiempecillo con unos de esos que daban la certificación, porque mi pregunta era de, oye, brother, ¿y cómo certificamos los cerditos que están en los pueblitos? Y me dice, no, en los pueblos de Yucatán ya no hay cerdo pelón. Ahora. Y saco mi celular y le digo, brother, pues la semana pasada en el pueblo de mi mamá había una camada como de 20 pelones corriendo por ahí. Y le decía, entonces ellos, o sea, ¿qué son? No, pero esos no pueden ser porque nosotros no los certificamos. Entonces, pues es que ve a decirlo al pueblo. Ve a decirle a los del pueblo que sus cerdos pelones son chafas. Son chafas, exacto. Son piratas. A mí que me importa, ¿no? Pero la cuestión acá es esa, ¿no? Al final del día, esta parte de poder, por ejemplo, este tipo de ingredientes, por ejemplo, depende mucho de la técnica. La técnica no depende de ellos. Es importante saberlo también, porque se han creado muchos mitos hoy en día. Es que, ándale, es eso, como muy... si no es así, entonces seguro no es el original de Yucatán. Es que si no es de esta manera... Ahora, también es difícil hacer recetas regionales, sobre todo en Yucatán, digo, seguramente en todos lados, porque además cada quien tiene su forma. Tú te pones a hacer unos tamales colados, unos frijoles, colados. Uy, si los subes a las redes y no es como el que hacía tu abuelita... Sí, claro. Ya no es. ¿Nunca te ha pasado eso? Ha pasado, he visto muchos de esos casos. Sin embargo, algo que podemos decir es esta parte de que sí, realmente cada receta y cada plato va a cambiar muchísimo de casa a casa, de pueblo a pueblo, de estado a estado. Entonces, sí es diferente y tenemos que saber que no siempre es igual. Pero volvemos a lo mismo que decía hace un ratito. La historia marca algo, las tradiciones las hacemos nosotros. Para mí puede ser muy tradicional y eso me pasó, por ejemplo, observando últimamente, en los últimos años, los pibes que se hacen para Día de Muertos. Uy, hasta camarón tienen. Pues, lejos de eso, mi mamá, por ejemplo, para hacer los pibes, por ejemplo, cebolla, chile dulce, tomate, lo licua dentro de su mezcla, lo espesa junto con el col y eso es con lo que baña de esto. Llegué a ver a Campeche y, por ejemplo, cuecen el pollo en piezas junto con el jitomate, la cebolla y el chile dulce. Yo preguntaba, ¿por qué lo cuecen? Muchos lo ponen crudo. Y me daban una explicación bastante chida. Me decían, lo que pasa es que estos pibes, muchos del pueblo están en Estados Unidos. Entonces bajan para temporada de pibes. Y cuando se van a ir, los congelan y se los llevan. Entonces, si no los cocemos, cuando lleguen ya se echó a perder allá el tomate y la cebolla y ya no se los pueden comer. En cambio, así cocidos, los congelan y cuando lleguen allá descongelan y se lo comen. Dije, qué interesante. Porque en muchos pueblos, antes de taparlo, cebolla, tomate, pasote y le ponen la tapa, ¿no? En crudo. Pero porque lo van a consumir al momento. Sí, claro. Entonces, la tradición de un pueblo se basa en que su gente se mueva exactamente. Y que además tienen una tradición, o sea, tienen un sentido, un porqué lo hacen. Y eso es muy interesante. Que eso es más interesante aún, ¿no? Alguna vez fui a ver cómo lo hacían y le decía, ¿pero por qué lo hacen así? Y te explicaban el muerto, la tal, Creo que eso era más bonito que en sí el alimento. Por supuesto. Digo, algo que es muy común es que muchos de los platos que tenemos en Yucatán terminan teniendo un storytelling más interesante que lo que estás viendo realmente en el plato. Ajá. ¿Hay uno que digas, este es el storytelling me gusta más? Creo que no hay, porque
creo que todos tienen, o sea, digo, a unos nos sorprendería más que otros, digo, Ajá, el pero hecho uno que de... digas, me gusta mucho. Me gusta mucho contar el del relleno negro, porque luego no lo quieren comer. Porque, Sí, cuéntalo. No, porque el relleno negro, la historia que se cuenta de por qué es una comida que se da en los velorios, era que se bañaba al muerto antes de ponerlo en el cajón, y con el agua del muerto se hacía el relleno negro. Ala. Entonces digo, esos son historias muy, muy antiguas. Por eso estaba negro. Del recado, pero, o sea, yo decía, o sea, Ay, Dios. obviamente si lo sabes, yo creo que nadie iría a un velorio a comer relleno negro, ¿no? Entonces ese tipo de... Ay, sí, Diosito ese tipo de detalles son muy, digo, hay muchas historias alrededor de muchos alimentos en Yucatán, pero ese es uno, ¿no? O sea, ese es uno. Y así nos podemos ir con varios. O con ¿no? bebidas. Sí, claro. ¿Hay alguna bebida que tenga así su historia? Pues muchas hay tanto historias como románticas de leyendas de por qué nacieron algunas bebidas o algunos alimentos. Y ahí estoy, por ejemplo, el balché, que el balché es una bebida donde obviamente cualquier bebida que emborrache te va a acercar más al Ayanay y a todas esas creencias de conocer, de ir más allá de la cosmovisión y todo eso. Pero el balché es esta parte de la fermentación que se da por medio de una corteza, agua y miel, ¿no? Uh-huh. Entonces, perdón, flores, miel y agua, ¿no? Entonces, la combinación de eso por medio de que cae un rayo, cae la corteza, hay un panal, caen las flores. Es súper interesante, ¿no? Y al final del día, el que se haya atrevido a beber esa agua que ya estaba fermentada y que te daba el acercamiento al Ayanay, es o sea, ¿cómo superas eso, no? Y sí, obviamente son bebidas que ayudan mucho tanto al conocer, obviamente porque te emborrachan, pero también por ejemplo, te ayuda mucho a alimentar lo físico, ¿no? El balché es un gran alimento para proteger el estómago de enfermedades. ¿Es digestivo y así? Sí. Oh. Sí. Ajá. Entonces muy, o sea, ese tipo de cosas. Y además también había muchas bebidas o preparaciones que eran curativas. Sí, por supuesto. Uh-huh. Yo por ejemplo, el pozole, que es el pozol de Yucatán, por ejemplo, yo veía, por ejemplo, a mi papá dejarlo encima en un lugar, en Yucatán todo el lugar es caluroso, pero en un lugar como calurosito, para que le empiece a salir moho, ¿ok? Y ya que le sale moho, lo disuelve en agua y se lo toma. Ay, Dios, ¿okay? ¿eso para qué sirve? Pura penicilina. Entonces, lo hacían a propósito para poder... tenían ahí penicilina para cualquier infección, ¿no? Así es, para ir sanando. Por supuesto. Eso sí era maya. Claro. Eso sí. ¿Y cómo ves a las nuevas generaciones? ¿Crees que traen esta misma pasión por las raíces, por conocer, sobre todo, preservar? Es algo complicado. Digo, todas las generaciones... Sí, todos tuvimos nuestras cosas. O sea, no puedo generalizar. Yo creo que sí existe gente que es apasionada, que le gusta, que se enoja cuando algo... de su cultura, cuando le tocan algo de su cultura, existen, digo, hay gente que trabaja con nosotros que se enoja cuando ve y no, es que tal persona está haciendo cintún y ni siquiera sabe por qué se hace el cintún o cómo se hace el cintún verdadero. ¿Qué es el cintún, chef? El cintún lo definimos como el abuelito de la cochinita. Es un método de conservación que se hacía, que hacían los cazadores. Cintún quiere decir carbón y piedra en maya, que es como se prepara el pip. O sea, que se prende la leña, entonces los carbones prendidos, se le pone piedra, hierve, entonces se le pone, pero el cintún se pone el alimento directo al fuego, a las piedras, ¿no? Entonces, hay una microrregión en Campeche que está cerca de Calquiní, en Nunquiní,
donde se hace el cintum, rojo o blanco, que entierran sobre todo. Es un platillo allá. Ajá. La técnica se llama cintum, pero allá específicamente es un platillo, que es cerdo marinado puesto directamente a las piedras. Ok. Es igual, es muy festivo porque no, por las cantidades que hacen, no pueden estar haciendo Poquito. 1 kilo de cintum, ¿no? O sea, hacen cerdos completos. Entonces, esa es la técnica y el plato se hace en esta microrregión. Okay. Y está súper interesante porque digo, hay gente que no, tal persona está haciendo cintum y no lo sabe hacer, no lo está haciendo correctamente. Y entiendes que se apasiona con las técnicas que son de su región, que son de su lugar y que quiere defender, ¿no? Entonces, eso está bien chido porque, digo, todas las generaciones tienen elementos buenos y malos, digo, me ha tocado gente más grande que yo haciendo prácticas en Joloch, por ejemplo. En una ocasión me llegó un practicante que de edad es más grande que yo, pero él entraba tarde porque estudiaba y luego se iba a hacer sus prácticas en Joloch. Y llegó un día y estaba yo lavando los trastes. Porque entré, estábamos camotes y le digo al chef, ¿qué onda? ¿En qué te ayudo? A Giovanni, que es el jefe de cocina de Joloch. Le digo, ¿en qué te ayudo? Y me dice, la neta, si me quieres ayudar, me hacen falta tales platos, ¿sí? Yo estoy lavando, llega este chavo y le dice el chef, ayuda al chef a lavar unos platos, no sé qué. Se acerca y me dice, no, yo lo hago, no te preocupes. Le digo, no, dale seca para que sea más rápido. Cuando bajó el rush me dice, ¿por qué estabas lavando los platos? Le digo, porque hacían falta platos. Me dice, sí, pero tú eres el dueño. Le digo, exactamente por eso. Entonces, el hecho de que yo sea el dueño no implica que no voy a hacer nada. Implica que no voy a perder ventas porque haya un plato sucio. Claro. Y lo voy a hacer rápidamente, ¿no? Digo, él es de mi generación, él es mi contemporáneo. Sin embargo, el hecho de ser mi contemporáneo no implica que tengamos la misma mentalidad, ¿no? Lo mismo pasa con estas nuevas generaciones. Yo creo que sí hay gente que se ha creído que el hecho de ser chef implica llegar a gritarle a todo mundo o llegar a que son rockstars y que pues porque soy el chef no hago nada o porque soy el chef no. La realidad es que todo lo contrario. Digo, no tiene nada que ver. Sin embargo, digo, por allá hay una escuela con la que no firmamos un convenio, por ejemplo, porque la coordinadora llegó y me dijo, lo que pasa es que dicen los chicos que los estaban poniendo a lavar platos. Y le dije, sí, aquí pasan por todas las áreas. Y me dijo, no, es que ellos no pueden lavar platos. O sea, tendrían que, ellos vienen a cocinar. Entonces, mire, acá en el convenio le especifica, no te preocupes, no lo voy a firmar. Pero chef, y ya le dije, no voy a firmar porque el proceso, una de las cuestiones que para mí es muy interesante es que tanto Joloch como Keshti tienen procesos para practicantes. O sea, sabemos, di clases mucho tiempo, conozco los procesos, todo. Entonces nos gusta que el Joloch y el Keshti también puedan ser escuelas para la gente que viene para futuras generaciones, ¿no? Me pasó hoy, en estos días, de que hablaba yo con la gerencia de Joloch y le dije, oye, necesito que rotes a la gente. Y me dice, ¿por qué? Y le digo, porque pusiste en un puesto a alguien, porque se pensó que podría ser más útil allá. Sin embargo, esta persona nos está pidiendo que le demos el chance en otra área. Y me gustaría ver qué tal es en esta otra. Pero es que nos está ayudando mucho, sí, pero pues a lo mejor nos va a ayudar más en esta otra área. Entonces, lleva el proceso como lo tenemos que llevar. Ok, correcto. Esa misma semana veo, por favor. Entonces, buscar igual este desarrollo para las nuevas generaciones es parte de lo que nosotros hacemos. Porque creemos, que vuelvo a repetir, que en todas las generaciones hay elementos buenos como malos. Sí, claro, todos. Y que hay gente que no se... Y que hay gente que saliendo de Joloch o de Keshti jamás va a volver a pisar una cocina. También lo sabemos. Sí, o que no se va a terminar graduando de licenciado en gastronomía. Y también sabemos que muchos de los que llegan
probablemente puedan ser elementos que puedan continuar con nosotros. Esa es la parte. ¿Y qué te cuestionaban de si voy a estudiar para chef, por qué voy a lavar los trastes? La realidad, tiene que haber Stuart chef. La realidad es que yo creo que no fueron los chicos, sino que la escuela estaba un poquito confundida con su propio plan de estudios, ¿no? Entonces, digo, pasó eso y preferimos no hacer el deal con ellos porque pues la realidad es que ya tenemos un sistema que nos ha servido y que creemos que es adecuado para ir conociendo, ir desarrollándonos dentro de una cocina. Sí, claro, que además es extraño porque hay escuelas que te hacen lavar tus propios platos. Sí, por supuesto. Y hasta con tiempo. Por supuesto. Sí, claro. Pero sí, muchas escuelas igual no permiten esa parte y es complicado porque pues al final no es real. Sí, no es real. Había una de las historias que me gusta contar hace cuando abrimos el Holoch, había un chico que llegó a ser su chef con nosotros que en alguna ocasión se quejó del hecho de que habían cosas que él hacía, que no sé qué, que no sé cuándo, y decía es que pues el chef no lo está haciendo y luego el chef hace esto y recuerdo, no se me va a olvidar, tenía ahí un evento y juntamos, me llegó el producto, me llegó todo, llegué antes que todos, saqué mi producción, cociné, saqué solito saqué la producción del evento que iba yo a llevar, pum, escoré, los hablé a todos y les dije así, la siguiente vez así quiero mi producción, así la quiero. Y obviamente lo decía por él, le dije, no es que no pueda hacerlo, pero es que es tu trabajo. ¿Por qué tendría yo que venir a hacerlo? Si tú crees que no puedo hacerlo, lo hice antes que cualquiera, llegué antes que tú, lo hice mejor que tú y puedo hacerlo más rápido que tú. Pero es tu trabajo y eso quiero que hagas. Tu trabajo. No te pido más, solo haz tu trabajo y yo hago el mío. Y esa parte fue súper interesante porque el jefe de cocina de Giovanni hasta la fecha, digo, siempre somos muy cotorros, nos insultamos mucho, la verdad, pero la realidad es que nosotros sabemos que, por ejemplo, que por qué le pido ciertas cosas o por qué acepto ciertos cambios que él mismo me propone o por qué no los acepto. Y al final del día, ese es mi trabajo. Claro. Entonces, esta parte es la que mucha gente no ha entendido, la dinámica de saber que tengo que dominar todas las áreas para poder decir cómo se van a hacer las cosas. O sea, puedo decirles cómo no quiero que se laven las cosas, porque yo también lavé las cosas. Puedo decirles cómo quiero el pescado, porque yo puedo sacar ese corte. Puedo decirles cómo quiero un montaje, porque ya hice 10 veces ese montaje, ¿no? Entonces, el hecho de poder hacerlo, es poder saber todas las áreas, nos ayuda a nosotros como líderes. Y es súper interesante porque de verdad, Holoch y Keshti es de los pocos restaurantes que permiten que sus practicantes estén en la línea montando. Después de pasar el proceso, nuestros practicantes, si tu proceso te tardó 15 días, a los 15 días estás montando en línea con nosotros. Y te estamos enseñando montajes, y te estamos enseñando técnicas, y te estamos enseñando lo que creemos que te puede servir a futuro. Claro, que sería como el toque final. Exactamente, pero permitimos esa parte. Cuando en la mayoría de los lugares un practicante es producción. Ay, sí. Y allá va a estar. En Holoch y Keshti lo permitimos porque creemos que podemos desarrollarnos más fácilmente. Corregimos también, intentamos corregir. Una de las cuestiones, ni Sai que está en el Keshti, ni Giovanni que está en el Holoch, ni yo, somos gente que nos dediquemos a gritar o que nos dediquemos a maltratar. Creemos que hay cuestiones que podemos corregir siendo coherentes con nuestro propio carácter, pero también sabemos que cuando se necesita tenemos que ser fuertes y rudos y concisos con lo que vamos a hacer y decir, ¿no? Y creo que eso ha servido. Claro. Si alguien estuviera estudiando y te estuviera escuchando, alguien está estudiando para gastronomía,
¿qué crees que debería tener los chefs, por decirle así, ¿no? Ajá. Chefs me refiero ya cuando llegó a ser el Sí, chef, claro. ¿no? En los próximos 10 años. 3 Bueno. cosas que quieras. Solo estas, por favor, que tenga estas 3 cosas. Yo creo que debería tener mucha fortaleza mental y física. Deberían tenerlo porque tienen que saber que los pies se les van a destruir. Es la parte que más nos duele a todos nosotros, las pantorrillas y los pies, impresionantemente. Entonces físicamente tienen que ser fuertes y mentalmente también, porque digo, el hecho de no compartir muchas cosas con tu familia, el hecho de no compartir muchos días especiales, el hecho de estar trabajando en fechas especiales, para muchos termina siendo muy fuerte. Y de verdad, conozco gente que su estabilidad emocional depende de su día de descanso. Y eso es muy fuerte, porque el día que no lo tengas, ¿qué va a pasar? Entonces, tanto mental como físicamente hay que ser muy fuertes. Lo segundo, hay que ser muy pacientes. Y me refiero a la paciencia en el sentido de irnos desarrollando poco a poco. La subida es muy bonita, pero todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, cuando subes muy rápido, vas a caer aún más rápido. Entonces, es mejor irnos orgánicamente haciendo, aprendiendo, creciendo junto con la gente con la que estamos, hasta llegar a ser chefs, a llegar a tener un nivel de jerarquía que nosotros decidamos. Creo que esa parte es a lo que me refiero con paciencia, el saber esto. Y lo tercero probablemente es que traten de enseñar. Nada es para siempre. Y creo que hay legados que pueden ser más importantes, que pueden ser más interesantes cuando nosotros lo sabemos compartir. La persona que me enseñó un poquito de panadería mexicana ha sido maestro panadero en muchos lugares importantes en Mérida, pero una de las cuestiones chidas fue de que cuando platiqué con él y yo le quise pagar por lo que me estaba enseñando, y él me dijo, no me pagues, me dijo, el hecho de que tú puedas hacer el pan que te estoy enseñando, para mí es el pago. Y él me decía, tengo un hijo que es enfermero, tengo un hijo que es biólogo, tengo una hija que es maestra, y ninguno quiso aprender el oficio. Cuando yo me muera, las recetas se van a ir conmigo. Prefiero regalártelas y que mis recetas sigan viviendo. Wow. Entonces, aprender de que el legado va más allá de lo que podemos hacer es importante. Mucha gente es celosa de sus recetas, mucha gente es celosa de su manera de hacer las cosas, pero creo que cuando eres celoso, cuando lo guardas, cuando no quieres compartirlo, como dice Don Calín, pues al final del día lo que tienes y lo que puedas aportar se va a morir contigo. Entonces, cuando lo compartes, solo lo expandes, y eso es muy importante. Ser pacientes, enseñar y ser fuertes. Creo que son pasos importantes. Son pasitos así, bien fáciles. No, pues sí está rudo, pero creo que hoy con este rato que nos regalaste, ver lo que hay detrás, ¿no? De los chefs, ¿no? Del camino. Para que tú veas a un chef ahí que es el chef, o sea, el jefe de la cocina. Claro. Hay muchas cosas que pueden incomodar, que puedes sentir a veces como esto que decías de los trastes. Pues no nos gusta lavar los trastes, sí, claro, ni en nuestra casa, ¿no? Pero si lo tienes que hacer para que funcione, se tiene que hacer. Definitivamente. ¿No? Creo que es parte de la vida. Parte de la vida. Muchas gracias, Chef. No, ¿de qué? Gracias a ti. Gracias por haberme acompañado hoy, por regalarnos tu mundo, porque es muy bonito esta parte de las pláticas, porque entras en los mundos de los demás, ¿no? Sí, ¿no? Que a veces tú solo lo ves desde afuera y dices, mira qué fregón es este chef, ¿no? Pero conocerte, escucharte, muchas gracias por haber estado a ti, hoy aquí verdad, con nosotros. De verdad, muchas gracias, y que se disfrutó. Sí, que vengan más. Necesitamos acabar con todo. No. Muchas gracias, Chef. Muchas gracias también. Recuerden suscribirse, darle like para conocer como estas muchas historias de este mundo tan bonito que es el sector Horeca. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bye, bye. De Término Medio Podcast.